y de participar y compartir pues el pensamiento divino, porque pese a que esta parte de liderazgo hoy se usa mucho en todas las áreas de la vida, en la parte empresarial, en la parte de estudio, eh, sin embargo, en la iglesia tenemos un tipo de liderazgo extraordinario que, al cual Dios siempre pensamos que nos capacita. ¿Por qué? Porque el puro hecho de que Dios diga que uno de los grandes, de las maravillas y de las bendiciones, voy a leerla en Deuteronomio capítulo 28, que seguramente ustedes conocen. Una de las bendiciones es esta, dice capítulo 28, verso 1, dice, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, dice, para guardar, para poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Entonces, cuando Dios dice te pondrá alto, está hablando de liderazgo, pero el liderazgo que Dios maneja no tiene que ver solo con la apariencia. Es más, no empieza por la apariencia. A diferencia de el impacto que la gente espera en la apariencia, que es importante, Dios, para ser verdaderos líderes, empieza por el ser interior, empieza por la conciencia. Y para que esa conciencia se renueve, se restaure y se perfeccione, le da instrucciones precisas que permiten al hombre conocer causas y efectos tanto a nivel conciencia como a nivel emociones, sentimientos, como a nivel físico. Y esto hace entonces que el liderazgo sea completísimo. Desde niños, desde que el hombre que nace dentro de la iglesia es pequeño, se le está instruyendo para eso. Entonces, pues si me lo permiten, hermanos, no sé si podamos hacer una oración antes de arrancar, hermano Sab, o si ya se hizo oración, bueno, pues continúo. Ah, pues agradezco. Entonces continuamos. Les comentaba entonces que este punto de aquí parte esta parte tan interesante de Dios, de que sus hijos, según Deuteronomio, van a ser vistos así, dice, voy a leer Deuteronomio capítulo 4 que ustedes conocen, yo solamente voy a recordarles estas partes, pero Deuteronomio 4 dice, el versículo 6 en adelante, guardadlos pues, hablando de Deuteronomio 28:1, y ponedlos por obra, o sea, practícalos, dice Dios. Voy a decirlo así, es un coach extraordinario que a través de sus profetas, a través del Señor Jesús, de sus apóstoles, nos está capacitando todo el tiempo. Nosotros siempre, yo les comento a la iglesia, no somos religiosos, somos un pueblo, somos una iglesia que representa un pueblo que todo el tiempo está siendo capacitado, sobre todo los sábados. Y dice aquí, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Entonces, de aquí parto para este maravilloso tema que es la imagen personal y la importancia para el liderazgo. Entonces, ¿de dónde parte la imagen personal? De lo que hay en la mente. Cristo es tan interesante porque en San Mateo capítulo 7:20 dice un texto que ustedes conocen, por sus frutos los conoceréis. Entonces, esto es lo que genera una imagen hacia las personas, algo que se proyecta. Y Pablo lo dice con claridad, lo que tenemos escrito en la mente lo pueden leer todos a través de cómo me paro, cómo me comunico, cómo veo, cómo escucho, cómo me visto, cómo me comporto, cómo es mi estado de ánimo. Esto es interesante y voy a leerlo, dice Pablo en la segunda carta que escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 3 versículo 2 dice, nuestras letras sois vosotros. Pablo dice que somos como letras, dice, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Entonces, según lo que está escrito en mi corazón, es mi imagen.
Esto es algo muy interesante. Hace rato comentaba nuestra madre hermana, me pongo nerviosa y entonces me pongo roja. Ah, bueno, pues es que parte de la mente, ¿verdad? Porque sabemos que el corazón en la Biblia es la mente. Entonces, el principio, y estaba escuchando a un escritor que comentaba que la postura y, y la imagen que proyecta nuestro rostro define nuestro estado de ánimo. Decía que una persona que sonríe, inmediatamente su cerebro capta esa circunstancia y cambia su estado de ánimo. Una persona que tiene el ceño fruncido, inmediatamente su cerebro lo, este, voy a decirlo así, lo codifica y también cambia su estado de ánimo. Entonces, según nuestro rostro, tiene mucho que ver con cómo va a ser nuestro estado de ánimo y cómo vamos a influir o a proyectar en las demás personas. Pero vamos ahorita a entrar en esa parte. Entonces, el tema se llama imagen personal y la importancia para el liderazgo. ¿Qué es la imagen personal y por qué es importante para un líder? Voy a leer una definición muy sencilla. Dice, la imagen, la percepción que los demás tienen de nosotros basada en nuestra apariencia, comportamiento y comunicación. Esa es la imagen personal. La percepción que los demás tienen de nosotros. Cuando habla de percepción, no quiere de que no tiene que ver con que sepan perfectamente nuestra identidad. Es lo que perciben. ¿Con qué se percibe esta parte? Hablando de percepción, la percepción se puede definir como la capacidad de captar, procesar y dar sentido de forma activa a la información que alcanza nuestros sentidos. Quiere decir entonces que la percepción que hacen las personas de nosotros tienen que ver con sus sentidos. ¿A través de qué? De la vista, del olfato, del oído, del tacto. Entonces, este punto nos lleva a que la apariencia física de una persona es como la ven y perciben otros individuos y personas. Si ustedes recuerdan, esto es hasta bíblico, vamos a ver cómo es que nosotros, bueno, no nosotros, o sí nosotros, a veces por la apariencia le damos un sentido de superioridad a las personas solo por la apariencia sin saber si dentro de su conciencia, dentro de su mente, hay el conocimiento que avale esa percepción. Si su comportamiento lo avala, así como habla. A veces solo por lo que percibimos de su presencia, damos por hecho, generamos un prejuicio y damos por hecho que esa persona es importante. Esto le pasó a Samuel cuando después de que Dios va a escoger otro rey que no sea Saúl, llaman a los hermanos de David y el primero que aparece, vamos a ver esta percepción de la imagen personal, vamos a ver, lo dice, amados hermanos, capítulo 16 de Primera de Samuel, dice así, versículo 6, Primera de Samuel 16, 6 dice, y aconteció que como ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Vean, qué interesante es, ¿por qué? Porque él se fue por la imagen que vieron sus ojos, dijo, este es, pero vamos a ver a Dios, que esta es la parte maravillosa que a mí me encanta de la parte de los líderes que forma Dios, de las mujeres o hombres que Dios forma como líderes dentro de su iglesia. Dice el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Vean, qué percepción tenía Samuel y qué lo llevó a decir, este va a ser el rey. Es como si ustedes ven a alguien en su salón y dice, este va a ser el jefe de grupo, este va a ser quien nos va a representar, ¿basado en qué? Esa es una visión muy corta y la tuvo un hombre con esta medida espiritual porque sus ojos pensaron así. Pero vean qué dice Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Aquí nos está aclarando Dios, según según, basado en qué hacemos juicios de lo valioso o no lo valioso de una persona. Dice Dios, dice, bueno, pues es que esto lo hacen porque miran según la vista de sus ojos. Si ustedes recuerdan la apariencia, precisamente dice aquí que se percibe a través de los sentidos. Dice, voy a releer esta parte de la definición, una definición muy corta de apariencia. La apariencia física de una persona es como la ven y perciben otros individuos o personas. Es uno de los componentes principales de la comunicación no verbal. La apariencia física de una persona es como la ven y perciben otros individuos y personas. Entonces, la apariencia, hermanos, es un lenguaje no verbal que dice mucho, dice muchas cosas, no todas, pero muchas sí. Pero en este caso, que van a escoger a alguien muy importante, al nuevo rey, no puede ser por apariencia, debe de cumplir con ciertos requisitos. Y este hombre que es alto y que su apariencia posiblemente es maravillosa, seguramente tenía cualidades físicas que impusieron en su mente de Samuel y dijo, wow, aquí está. Y dice Dios, no, no. Entonces, vamos a ver entonces que entonces la apariencia es importante, sí es importante. A los ojos humanos, según el texto, impacta. Por eso, una de las recomendaciones, por decir, en el área de comercialización para los negocios, es que la apariencia de una persona siempre debe de procurar ser impecable, porque lo primero que va a ver una persona totalmente fuera de la iglesia es lo que vio Samuel. ¿Qué vio Samuel? Dice Dios, viste su estatura y viste su apariencia. Y entonces quiere decir que es importante. Estamos viendo estos dos sentidos. Para la humanidad es importante, es muy importante la apariencia. Ahora, junto con esa apariencia, vamos a ver también que la apariencia impacta por el estado de ánimo de las personas. Una persona que es alegre, que es proactiva, positiva, aparte de su apariencia, eh, normalmente las personas la ven como un líder, un potencial líder. Sin embargo, me acuerdo mucho que hace muchos años, hermanos, cuando era yo estudiante, fuimos a concursos de oratoria y algo que nos hacían trabajar mucho enfrente del espejo era fingir emociones y sentimientos que no teníamos, pero teníamos que fingirlas muy bien, porque en los concursos teníamos que representar aquel diálogo que llevábamos preparado, pues para pasar a las siguientes rondas, a las locales, luego a las municipales, luego a las estatales y luego a las nacionales. Pero curiosamente era eso, era fingir y fingir y fingir, hasta que nos quedara, aunque no supiéramos, aunque no tuviéramos realmente ese sentimiento, teníamos que fingirlo. Hoy el liderazgo tiene mucho que ver con eso. No todo el liderazgo, pero tiene mucho con fingir algo que no es la persona. Y en algún momento eso lo va a traicionar, hermanos. Lo va a traicionar, ¿por qué razón? Porque cuando no hay coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, dice Cristo, por sus frutos vas a conocer que no es cierto o que sí es cierto. Por eso los grandes líderes de Dios siempre procuraron tener este equilibrio en el que no solamente se vieran bien, sino que también su corazón estuviera acorde a su imagen personal, que la manera de pensar y de hablar y de actuar fuera totalmente equilibrada. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que Dios aborrece es la mentira. Y cuando nosotros nos comportamos como algo que no somos, textualmente es una mentira, es una conducta que no tiene una realidad. Entonces, para esto vemos, por eso vemos que Cristo reprendía a los líderes en los tiempos, en su tiempo. ¿Por qué? Porque se veían muy bien, sí se veían muy bien. La imagen personal, sus vestimentas, wow, eran tremendas.
Vamos a verlo, dice San Mateo 23, y vean qué interesante es como esta parte de la imagen personal es tan interesante, hermanos, y es tan importante. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver, hermanos, con lo que proyectamos en todos los sentidos. Pero bueno, vamos a este texto de San Mateo 23, en donde Cristo hace esta referencia en el verso 27 de la apariencia y de la realidad. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, y vean qué palabra tan fuerte usa, que esta palabra, vamos a ver después a qué la refiere. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, con ellos está dialogando, dice, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que de fuera, o sea, la apariencia externa, sus vestimentas, su forma de conducirse, dice, a la verdad se muestran hermosos, muy hermosos, mas de dentro, está hablando de la conciencia, están llenos de huesos de muerto y de toda suciedad. Entonces entramos en un terreno muy delicado porque Cristo está diciéndole a los enseñadores judíos, a los maestros judíos, una circunstancia que no cuadra, que no es coherente. La apariencia no tiene que ver con lo que hay en su mente, con las intenciones de su corazón. Entonces, vamos a la siguiente parte. Dice, comportamiento, una definición sencilla. Las habilidades sociales, como todo comportamiento, están íntimamente relacionadas con las características personales de cada individuo. De esta forma, el comportamiento social de cada persona se forja desde la infancia, a partir de su relación con el entorno familiar y social. Por eso Salomón, buscando a través del consejo divino formar grandes líderes, él fue un gran líder, decía que se instruyera al niño en su carrera. Entonces la instrucción que se le da al niño va a hacer que cuando él tenga la conciencia y empiece a tomar ese perfil en el que va a formar, se está formando su identidad y también la apariencia que él quiera adoptar o que lo represente de mejor manera, estará ligado íntimamente al conocimiento y, como dice aquí, al comportamiento social de cada persona se forja desde la infancia, a partir de su relación con el entorno. ¿Con quién está? Con músicos, con poetas, con ingenieros, con arquitectos, con comerciantes, con escritores, con religiosos. Tiene mucho que ver esta parte, es muy interesante lo que está tocando esto. Y eso es una realidad, lo vamos a ver. Dice, a partir de su relación con el entorno familiar y social. Bueno, entonces, ¿qué observaba Cristo en el comportamiento? Que no cuadraba. Se veían muy bien, pero su forma de conducta no reflejaba eso. Y esto entonces, ¿por qué a qué le llama Cristo hipocresía? Porque la proyección que daban en la imagen personal, dice el versículo 3 de aquí mismo, del capítulo 23 de San Mateo, dice, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, lo que decían estaba bien, dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí es donde vemos un desequilibrio entre la imagen que proyectaban físicamente y sus conductas. O sea, las obras, la práctica misma no tenía que ver con su imagen. Es lo que les comentaba en los concursos de oratoria. Nos veíamos tremendos arriba de pues sí, no sé cómo le llamaban, al lugar donde nos subían, y hacíamos unas disertaciones tremendas, que la realidad, muchas de ellas no sabíamos ni qué querían decir. Sin embargo, no lo hacíamos porque estuviéramos convencidos, sino porque queríamos ganar. Pero éramos un fraude, honradamente. Entonces, curiosamente, Dios, a mí algo que me fascina de la iglesia, y les tengo que decir que de los niños, adolescentes y jóvenes, es la maravillosa identidad y la transparencia que tienen. Yo, yo admiro, adoro la transparencia que tiene un niño, un joven, un adolescente de la iglesia. Estoy hablando no puedo hablar de los adultos porque, bueno, pues son personas que ya maduraron más, pero a lo que me refiero es que su identidad es tan nítida, es, es tan auténtica, que la realidad
que su liderazgo se nota en sí mismo porque por eso, porque son coherentes, porque son auténticos. Y aun cuando se equivocan, platico mucho acá con los muchachos de este lado, digo, aún ahí su identidad aparece porque siempre son responsables de sus actos. Entonces, esa preparación hace que sean líderes naturales de su vida y que impacten la vida de las personas con las que conviven. Y yo creo que ustedes lo viven en su vida cotidiana. Entonces, vamos a seguir. Y entonces, bueno, vuelvo a esta parte. Ahora, esta parte de la comunicación, veíamos que la apariencia es parte de la comunicación no verbal. Es lo que quiero decir, ¿no? Por eso cuando vamos a la iglesia, tanto los adultos como los jóvenes, procuramos, ¿qué quiero decir con mi vestimenta? ¿Qué le quiero decir a las personas? No a las de adentro, porque a las de adentro las conocemos, nos conocemos. Muchos de ustedes se conocen desde niños, se aman, saben lo maravilloso que son, lo auténticos, pero las personas de afuera no. Las personas de afuera son muy dadas a lo que pasó con Samuel, a ver la apariencia. Entonces, por eso los sábados, los hermanos nos recomiendan que la vestimenta tenga un sentido muy especial de comunicación no verbal. ¿Qué le quiero decir a los vecinos de las localidades donde estamos cada sábado? Con mi apariencia, ¿qué quiero, qué mensaje les dejo cada sábado? Con mi comunicación no verbal. Y esta parte es tan interesante porque estoy invitando, les estoy diciendo, vengan, conózcanos, conozcan algo nuevo, algo diferente, algo auténtico, pero recuerden que para las personas que no conocen la iglesia, el primer, la primera imagen es con lo que se van a quedar siempre. Siempre, siempre, siempre. Es por eso tan importante. Por eso vean esta parte. Voy a hablar de la comunicación otra vez en breve. Comunicación. La comunicación es el intercambio de información entre dos o más individuos. Es necesaria para el entendimiento entre dos partes. Se puede realizar a través de varios canales, como puede ser el habla o la escritura, entre otros. Sus elementos son el emisor, receptor, el mensaje, canal y código. En este caso, la imagen, la forma en que nos vestimos, es una comunicación no verbal, es un mensaje. El canal es la vestimenta y el código es lo que yo quiero decirle. Si ustedes son damas, si son hijas de Dios, ¿qué le quiero decir a las jóvenes? Sin siquiera decirles una palabra con mi vestimenta. Si soy un varón, ¿qué le quiero decir a los jóvenes que viven por ahí sin una sola palabra con mi vestimenta? Es algo bien interesante, pero aunque no lo creamos, hace un momento una hermana dio una definición maravillosa de nuestro hermano Sabdi que concuerdo con ella. Lo hace a partir de su imagen. Habló primero de su imagen personal, ya después habló de su forma de comportarse, de sus emociones, cómo las transmite, pero su imagen fue algo interesante, pues así nos ven allá afuera, así nos ven. Cómo nos vestimos es una comunicación no verbal, está diciendo algo importante de mí. Así que por eso debemos de cuidar. Yo no les voy a decir cómo se vistan, ¿verdad? Esa parte jamás la tocaría. Lo que sí les puedo decir es que como nos vestimos, me incluyo, estamos comunicando algo importante de nuestra vida. Por eso, siempre escojamos una vestimenta acorde a nuestros valores, a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría, pero sobre todo a nuestra identidad, a lo que está diciendo, esto soy, conóceme, siquiera antes de decirte una palabra. Bueno, la impresión que genera. ¿Qué quiere decir impresión? La primera impresión es la imagen mental que se forma de una persona al conocerla por primera vez. Caso muy específico, por eso les leí Samuel. Hasta los hijos de Dios tenemos una primera impresión. Se trata de una conclusión casi instantánea que se obtiene a partir de la información que se asimila rápidamente sobre la persona, como su rostro, vestimenta, postura y tono de voz. Vean qué interesante. Lo primero, el primer impacto que tengo con cualquier persona tiene que ver con mi rostro, vestimenta, postura y tono de voz. Ahora aquí viene.
el rostro es importante, la emoción. Los hijos de Dios, vuelvo a repetirles, con esa autenticidad que nos caracteriza, siempre tenemos un rostro a partir del conocimiento, como lo dice eh, eh, mm, Eclesiastés. Vean lo que dice Eclesiastés, qué poderoso es lo que nos enseña Dios, porque dice lo siguiente, capítulo 8 de Eclesiastés, verso 1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Vean qué hermoso es este texto. La sabiduría del hombre hará relucir su rostro. Vean qué maravilla. La sabiduría del hombre hará relucir su rostro y mudaráse la tosquedad de su semblante. Qué cosa tan interesante es este texto. Entonces, eso que hemos aprendido, Dios nos ha enseñado, uno, a valorarnos, a amarnos. Por eso el segundo mandamiento, dice Cristo, es igual de maravilloso que el primero. ¿Cuál? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento hace que mi rostro, a través de esta sabiduría, siempre mi rostro sea amable con las personas. Que mi rostro sea siempre, propositivo, entusiasta, optimista, pero no de una manera fingida, porque nosotros sabemos que cuando vamos a hacer algo, siempre estamos al amparo de las bendiciones del Altísimo y que Él nos ha dicho cómo hacer las cosas de tal manera que sabemos que si lo hacemos así las cosas, por muy desafiantes que sean, nos van a salir bien. Y eso siempre lo impregnamos al equipo de trabajo, al equipo de escuela, al equipo de deporte, siempre les impregnamos eso. No porque seamos unos entusiastas, emocionales, sino porque somos unos entusiastas racionales y emocionales. Sabemos cómo se hacen las cosas y sabemos qué se siente cuando se hacen bien. Por eso dice aquí, el rostro de una persona que tiene esta confianza, dice aquí, hace relucir, hace relucir. Entonces ya tenemos la ropa que nos identifica, que nos hace comunicar cosas maravillosas, liderazgo, y tenemos ahora un rostro que no sale de una forma de fingir, sino de la confianza que tenemos en lo que hemos aprendido desde niños. Y esto es increíble, hermanos, porque esto ustedes lo tienen, es una riqueza que Dios les ha dado y que la tendrán siempre. Y por eso, por esa razón, dice Pablo, que Dios no nos da el espíritu de miedo, sino de fortaleza. Los hijos de Dios difícilmente tenemos miedo ante las adversidades, no porque, hermanos, no porque pensemos que somos arrogantes, sino porque el conocimiento nos da la confianza de que, por ejemplo, si vamos a ir a alguna reunión donde tengo que hablar, antes de entrar siempre hago oración. Y eso cambia todo radicalmente. Segundo, Dios me ha enseñado a preparar lo que voy a hacer. Y tercero, sé que cuando eso se hace y estoy al amparo de las bendiciones de Dios y mi confianza la pongo en Él, las cosas van a salir. Y eso cambia radicalmente mi apariencia, hablando del rostro, mis ademanes, mi postura, mi tono de voz está lleno de confianza. Entonces, vamos al siguiente. Voy a leer una parte final. Hermano Zap, si mi tiempo ya se está agotando, dígame, ¿eh? Para que no rebase el tiempo que me otorgaron. Por favor. Gracias, hermano Zap. La precisión de la primera impresión puede variar según el observador y el objetivo. Según estudios psicológicos, el 55% de la primera impresión está determinada por la apariencia y el 7% por la forma de expresión verbal o corporalmente. Vean qué interesante es esto. La imagen que proyecto en cómo voy vestido, dice aquí, hermanos, 55% es la apariencia, el 7% la forma que me voy a expresar o la forma corporal. Las primeras impresiones son importantes porque pueden determinar la actitud de una persona hacia otra o hacia un negocio. Vean, las personas tienden a pegarse a sus impresiones iniciales y les resulta difícil cambiar su opinión, incluso cuando se presentan nuevas evidencias.
Para causar una buena impresión, se pueden tener en cuenta algunos consejos como, vean lo que dice aquí. Esto lo dicen las personas, estudios fuera, ¿verdad? Pero dentro lo avala la escritura. Dice, viste de manera impecable y apropiada. Viste de manera impecable y apropiada. Cuando hablamos de manera impecable y apropiada, por supuesto que se refiere no a que nos vistamos como reyes con coronas y oro. Nos está diciendo una ropa limpia, una ropa bien planchada, una ropa bien puesta, que proyecte lo que soy. Dice aquí, es muy importante. La puntualidad, fundamental. Mantener contacto visual, nunca bajar la mirada ni voltearnos. Cuando alguien voltea para todos lados, está denotando una inseguridad tremenda. Cuando alguien ve al cielo y no le ve la cara a la persona que saluda, es una persona que está dispersa, no sabe, no le está dando la importancia. Entonces el contacto visual es fundamental cuando hablamos y cuando escuchamos. Siempre cuando saludo a alguien, debo de escuchar después qué va a decir. No debo de interrumpir lo que vaya a decir. Tengo que poner mucha atención. Estar observando su rostro, sus ojos, estar observando sus ademanes, sus gestos, porque me está dando información. Mantener la calma, tranquilos. Mantener una postura erguida, utilizar gestos abiertos, jamás cruzar los brazos y siempre sonreír. Siempre. Mantener una sonrisa siempre. Y esto, hermanos, finalmente, finalmente también funciona en la iglesia. Esto también proyecta muchísimo. ¿Por qué razón? Porque seguramente ustedes han escuchado predicar al hermano Sabdi, también han escuchado seguramente predicar a alguien que a mí me encanta. Bueno, ya no está con nosotros, pero alguien que a mí me marcó siempre fue un hermano que se llamaba Ernesto Tavera. Era un hombre que su forma de hablar, su forma de proyectar, su forma de ser, a mí me impactaba y me motivaba muchísimo. ¿Por qué razón? Y siempre algo que me gustó de él era que iba siempre impecable. A nosotros nos visitaba todas las cabañas en la región y su forma de vestir impecable. Y siempre una sonrisa, su optimismo y su conocimiento. Entonces, esto que está diciendo aquí, vuelvo a repetir, la parte de vernos a los ojos siempre, porque decía mi hermano Sab, ¿qué se ve en los ojos? Hace rato lo comentó y tiene toda la razón. Cristo lo dijo, los ojos son la lámpara del cuerpo. A través de los ojos puedo proyectar luz o tinieblas. Vean lo que dice San Mateo en el capítulo 6. Dice así el verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo fuere sincero, todo tu cuerpo será luminoso. Entonces, cuando estamos en la primera impresión, la vista siempre debe de ser sincera. La vista, hermanos, aunque alguien nos esté hablando bonitas palabras, cuando le vemos los ojos, podemos ver que no es sincero lo que está diciendo, que no es verdad. También podemos encontrar mentira a través de una mirada. Nos damos cuenta de muchas cosas. Y todo tiene esto que ver con la primera impresión. Bueno, ¿por qué todo esto? Porque nuestra vida, hermanos, como hijos de Dios, sobre todo ustedes maravillosos jóvenes de fortaleza, adolescentes, y su vida influye, impacta la vida de los demás. Aunque a veces ni cuentas nos demos, la vida nuestra como pueblo impacta a la vida de los demás. Vean lo que dice la parte de la influencia. La influencia es la habilidad de persuadir a alguien para pensar o actuar del modo que uno desea. La verdad es que uno desearía que las personas se acercaran a Dios. Uno desearía que las personas se respetaran, se amen a sí mismas. Podemos lograrlo, sí, a veces sin hablar, simplemente con la proyección que damos en nuestra vida cotidiana. Estamos ya haciendo una comunicación no verbal y las personas nos pueden leer, dijo Pablo, somos letras leídas. Esta habilidad es una parte esencial del liderazgo. ¿Cuál? La de influir. Y vuelvo a repetir, a veces sin querer. Es de manera natural que ustedes como jóvenes
influyen en los demás jóvenes, porque la vida, como se visten, como hablan, esa parte, esa alegría natural, esa identidad tan clara, tan transparente, esa parte hace que se impacte de manera muy especial en la vida de los demás. Pero bueno, y de esta manera vamos a ver un ejemplo en un hombre que pues ustedes conocen y admiramos, que se llama Jesús. Dice, amados hermanos, ¿cómo veían a Jesús cuando hablaba? La forma como proyectaba. Vean lo que dice. Capítulo 1 de San Marcos, versículo 27. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con potestad aún a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Entonces, la forma como comunicaba era impresionante. ¿Por qué? Porque no comunicaba una mentira. ¿Por qué tenía tanta seguridad el Señor Jesús? Porque todo lo que salía de su boca era una verdad. Entonces, decir la verdad nos da poder. Dentro del impacto que tenemos, hermanos, en las personas, es que ser honestos, totalmente verdaderos, nos da gran poder. Eso es parte del liderazgo. En la imagen personal, una persona honesta, verdadera, es un líder natural, porque pocas personas tienen esa cualidad y la iglesia la tiene por naturaleza. Bueno, muy bien. Vamos a ir cerrando ya esta parte porque ya se nos está agotando el tiempo. ¿Cuántos minutitos nos quedarán, hermano Sab? 3, con 3 terminamos. Muy bien. Entonces, vamos a ver la parte de la relación con los demás. Dice, las habilidades relacionales se refieren a nuestra capacidad de crear y mantener relaciones saludables con otras personas, comunicándonos con eficacia. Entonces, las relaciones que formamos como hijos de Dios, como jóvenes, tienen que estar íntimamente ligadas aquí. ¿Cómo se vuelven saludables? En que nuestra forma de comunicar siempre sea auténtica, que no lleve ningún rasgo de mentira, que me muestre cómo soy. Quizá las personas me vean y digan, pues le faltan algunas cosas. Qué bueno, porque de esa manera con toda naturalidad puedo decir y sin miedo, ayúdame a obtenerlas. Tienes toda la razón. Me falta esto y me falta el otro. Si me ayudas puedo crecer. Pero no tengo ese desgaste de fingir algo que no soy. ¿Están de acuerdo? Sobre todo en las relaciones interpersonales o sentimentales, en las que fingimos un montón de cosas y es un desgaste, porque tenemos tanto miedo de que me descubra que a lo mejor mi pelo no es chino, que a lo mejor hay muchas cosas que digo que no son verdad. Y cuando soy honesto es tan sencilla la relación y tan maravillosa. Por eso recomiendan en las relaciones que sean auténticas, que las impresiones que dejamos sea porque somos auténticos, aunque tengamos que mejorar a lo largo de nuestra vida. De eso se trata la vida. Entonces, la congruencia entre la imagen interna y externa dice lo siguiente, la importancia de que la imagen externa refleje los valores, con esto cierro, refleje los valores y la personalidad del líder. Entonces, esta es la parte más importante. La primera impresión que causamos debe de estar íntimamente ligada y debe de ser congruente entre la imagen interna y la externa. ¿Qué soy? Esto que ves, esto que ves. Y a partir de ahí formamos excelentes relaciones y tenemos maravillosos resultados. Así que entonces, como tal, por eso un texto tan sencillo y tan maravilloso que decía Jesucristo en San Juan capítulo 8:32 nos da un poder inmenso y es un poder de liderazgo. Capítulo 8:32 que ustedes conocen. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad debe de ser nuestra imagen personal. La verdad debe de ser nuestra imagen personal, no verbal, verbal y emocional y racional. Entonces siempre debemos de ser auténticos. Y recuerden lo que les dije. ¿Cómo nos vestimos? Es un lenguaje. Voy diciendo quién soy y voy influenciando a cada persona que atraviesa mi vida, para bien
o para no bien, pero causo una influencia. Así que hasta aquí llego. Agradezco, espero que este recorrido breve pues nos haya permitido algo de conocimiento que sea práctico. Agradezco a mi hermano Sab. Este es el cierre del tercer módulo, gracias a Dios. Y ahorita vamos a agradecer con ayuda de Julio con una oración para que todo lo que se ha visto durante este módulo sea de provecho. Lo principal es que ustedes saben que sí, yo lo aprendo de forma personal, o sea, los que estamos tomando el curso, pero el beneficio está en que lo pongamos en práctica, porque no solamente nosotros vamos a salir beneficiados, sino todo ese grupo de trabajo. ¿Sale? Entonces, primero Dios, que sea así, que las herramientas, la información, todo lo que pudimos ver, sea de bendición para la iglesia, y nosotros como líderes seamos los primeros que lo pongamos por obra. ¿Sale? Entonces, gracias por estar aquí, por su asistencia, su puntualidad, por su esfuerzo. Y vamos a cerrar con el último módulo. Ya nada más nos falta uno. Primero Dios, que sea ese cierre con toda la fuerza, con todo el ánimo.